Bien, vamos a dar inicio entonces a la audiencia, estando que la parte demandada no ha deducido excepciones ni defensas previas, y advirtiendo que la demanda cumple con los presupuestos de ley y el requisito contenido en el artículo 2 del Código Procesal Constitucional, se declara saneado el presente proceso, diciendo que los medios probatorios son instrumentales que no evita actuación alguna. Se tendrá por admitido los ofrecidos por ambas partes, los cuales se tendrá presente su mérito al momento de emitir la sentencia correspondiente. Bien, sobre el fondo de la controversia se va a conceder el uso de la palabra a cada abogado de las partes procesales. Empezamos por el abogado de la parte demandante. Teodoro Rivera, 5 minutos, por favor. Bien, muchas gracias, señor magistrado. Vamos a expresar los fundamentos jurídicos de por qué consideramos debería declararse fundado este proceso constitucional de amparo que hemos presentado a favor del periodista Gustavo Gorriti Limboje. Debemos señalar, señor magistrado, que el periodista Gustavo Gorriti y el medio de comunicación que dirige hace más de una década y de reporteros han tenido, como es de público conocimiento, un rol protagónico en la revelación del llamado caso Lavajato y de los personajes, funcionarios, exfuncionarios públicos y políticos de diversa tienda política en el Perú. Y por lo tanto, consideramos que la investigación que se le ha iniciado es una investigación que desde todo punto de vista afecta y lesiona muy gravemente la libertad de prensa, la libertad de información y de expresión en el Perú. ¿Cuál es el hecho lesivo que nosotros hemos señalado, señor? Es la disposición fiscal número 4 del 27 de marzo de este año. En esa disposición, el fiscal Alcide Chinchay, aquí presente, emitió una disposición de inicio de investigación preliminar compleja contra el periodista Gustavo Gorriti y contra otros fiscales, Domingo Pérez y Bela Barba, por la presunta comisión del delito de cohecho activo específico, ¿no? En términos concretos, para nosotros ha resultado ciertamente altamente complejo entender cuál es el acontecimiento y el hecho específico por el cual está siendo investigado, porque, y ese es el punto de cuestionamiento que hacemos de esta disposición, el texto del documento que estamos cuestionando dice que se incorpora en calidad de investigado al periodista Gustavo Gorriti por haber brindado apoyo mediático a los fiscales en relación a dos casos, al caso de los cócteles, que dice que Gustavo Gorriti supuestamente ha dirigido, y al caso de la investigación penal preliminar contra el expresidente Alan García. Adicionalmente, esa misma disposición dice que en su oportunidad se presentará un requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones del periodista, el cual comprendería el lapso de tiempo entre el año 16 y el año 21. ¿Cuáles son los derechos afectados? Desde nuestro punto de vista, obviamente, el derecho a la libertad de expresión en todas sus dimensiones, ¿no es cierto? La libertad de información, la libertad de opinión, la libertad de prensa. Obviamente también sentimos que hay una afectación muy grave al derecho al secreto profesional, considerado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 2.18 de la Constitución Política y el artículo 8 de la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano. Y obviamente también la obligación de motivación de las decisiones del Ministerio Público y del principio de interdicción de la arbitrariedad. ¿Por qué? Planteamos esta pregunta, señor. ¿Por qué la disposición emitida por el fiscal Chinchay Castillo afecta estos derechos? Primero, porque consideramos que, dado el estándar internacional de la protección de la libertad de información, de expresión, esta disposición, desde todo punto de vista, constituye una criminalización del ejercicio del periodismo de investigación. ¿Por qué razón? Porque se califica como apoyo mediático actos estrictamente periodísticos, por lo menos en lo que nosotros hemos comprendido de la redacción de esta disposición. La relación de Gustavo Gorriti que el periodista ha tenido con el caso Lavajato, en ambos casos, en el caso de los cócteles y en el caso seguido contra el expresidente García, ha sido exclusivamente periodística. Es decir, porque ha investigado, porque ha publicado, porque ha revelado y porque ha opinado, ¿no es cierto?, sobre asuntos de absoluto interés público, ¿no es cierto?, porque es información que ha comprometido
a altos exfuncionarios públicos, así como a políticos de diferentes tiendas políticos, como ya hemos hecho mención, y como es de público conocimiento. Por eso es que consideramos que el solo inicio de una investigación resulta incompatible con los términos del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El fiscal supremo Chinchay ha determinado que las publicaciones, porque eso es lo que hay que entender, de las investigaciones de Gustavo Gorriti y Lemboje, son actos constitutivos de un delito de corrupción de funcionarios en la figura de cohecho. Por lo tanto, en el presente caso, el delito de cohecho se configura o se materializa con el mero ejercicio de la libertad de expresión y de opinión del periodista, que comprende no solamente escribir, sino investigar, divulgar, difundir y opinar. Esto, señor magistrado, es insostenible en un Estado de Derecho, ya que las publicaciones de un periodista sobre hechos de interés público, y vaya que en el caso de Lavajato lo son, bajo ninguna circunstancia pueden ser la causa de un proceso penal. Se le imputa al periodista un acto de corrupción de funcionarios, cuyo eje corruptor son sus propias publicaciones, siendo estas publicaciones sobre asuntos de interés público y de relevancia política para la democracia. Nos referimos a la revelación sobre el caso Lavajato, indudablemente. Los hechos constitutivos del presunto delito de cohecho se refieren a expresiones emitidas por el periodista Gustavo Gorriti como resultado de sus investigaciones periodísticas. Por eso decimos que hay una criminalización del acto de la actividad periodística. De esta manera, el fiscal Chinchay está considerando que uno de los extremos, ¿no es cierto?, de la figura de cohecho, ¿no?, activo, se configura por el mero ejercicio de la libertad de expresión del periodista. Además, nunca nos ha dicho cuál de los verbos rectores supuestamente ha ocurrido en esa suerte de negocio o acuerdo ilícito que habría tenido supuestamente con Vela y con Pérez Gómez. Esta interpretación, señor, es contraria a todos los estándares internacionales sobre libertad de expresión. De hecho, la propia Comisión Interamericana ha dicho el solo hecho de someter a una persona a un proceso penal como consecuencia del ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión vulnera este derecho. Adicionalmente, en segundo lugar, ¿por qué consideramos que constituye una violación a la libertad fundamental de la libertad de información? No cabe duda, señor, que la Fiscalía está considerando como evidencia del supuesto hecho delictivo las investigaciones, las opiniones y la línea editorial del periodista, porque finalmente eso es lo que finalmente se está sometiendo a investigación penal. A eso se refiere, ¿no es cierto?, cuando señala que como hecho penal relevante que el periodista ha brindado apoyo mediático, dice, una cosa que ciertamente es bastante difícil de comprender. ¿Qué cosa es apoyo mediático? ¿No es cierto? ¿Qué cosa es apoyo mediático? Escribir, difundir, divulgar, en realidad nadie lo sabe. No sé si el fiscal Chinchay lo sabe exactamente. Esto es mucho más grave si nos encontramos ante algo que el derecho internacional hace mucho tiempo considera como parte de los discursos protegidos de la libertad de información, que es justamente investigar, divulgar, opinar y publicar. Porque el conjunto de las publicaciones del periodista Gorriti se refieren a actos de graves actos de corrupción de funcionarios, hecho que indudablemente es un asunto que tiene la máxima relevancia e interés público. La propia Corte Interamericana hace solo 2 años ha señalado que los estados deben abstenerse de realizar conductas que afecten los derechos humanos o la realización de actos directos o indirectos que constituyan restricciones indebidas a la libertad de expresión. Y para finalizar, señor, ¿por qué consideramos que es una amenaza al derecho al secreto profesional y a la reserva de las fuentes de información? Porque ciertamente en la disposición se dice que en su oportunidad hagan un requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones, ¿no es cierto? Pero esto justamente contraría todos los estándares internacionales e interamericanos sobre libertad de expresión. Tal disposición, considerada además como un acto de investigación urgente e inaplazable en el sentido de la norma procesal penal vigente, constituye una grave e inminente amenaza sobre un derecho protegido en la norma constitucional y en las normas de derecho internacional. Acá no estamos discutiendo si el fiscal Chinchay tiene o no la atribución de formular un requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones. Obviamente que lo tiene, nadie lo discute, ¿no es cierto? Pero acá lo que se está discutiendo o lo que planteamos como discusión es la constitucionalidad de hacer eso respecto de un periodista de investigación. ¿Por qué razón? Porque esa medida no solamente resulta desproporcionada, la jurisprudencia internacional determina
Eso solamente cabe si es que no hay ningún otro acto de investigación posible de hacer. Aquí hay varios, en realidad, ¿no es cierto? Porque además va a permitir la revelación de las fuentes de información en un lapso absolutamente desproporcionado de tiempo, del año 16 al 21, sino que además va a afectar gravemente la labor periodística. ¿Qué persona, funcionario, político o cualquier persona va a animarse a brindar información y ayudar a revelar actos supuestamente delictivos si es que va a existir fiscales que levanten el secreto de las informaciones de los periodistas que han divulgado justamente esos actos de naturaleza ilícita y de interés público? En el Perú además tenemos importante jurisprudencia constitucional del Tribunal Constitucional que dan cuenta de los niveles de protección sobre el secreto profesional y sobre la reserva de las fuentes de información. Por lo tanto, señor magistrado, consideramos que sobre la base de estos fundamentos y la cuestión de hechos que a continuación seguramente el señor Gorriti Lembogen va a plantear, su despacho solicitamos declare fundado el proceso constitucional de amparo que hemos presentado a favor de el periodista Gustavo Gorriti Lembogen. Muchas gracias, señor. Muy bien, doctor. Bien. Igual término se concede el uso de la palabra, la defensa de la parte demandada, la doctora Copelo Manrique, 5 minutos. Adelante, doctor. Su micrófono está apagado. ¿Se me escucha? Bien, ok, adelante. Gracias, señor magistrado. Por nuestra parte solicitamos que la demanda sea declarada improcedente, teniendo en cuenta que el magistrado demandado se ha remitido a cumplir sus funciones en ejercicio de la potestad constitucional y legal que le asiste. Es así que al tomar conocimiento de la declaración del señor Jaime Villanueva Barreto, que es testigo, advirtió hechos que debían ser investigados, pues había indicaciones contra el ahora accionante que consistían en que habría brindado apoyo mediático al fiscal superior Rafael Vela Barba. En este aspecto, se le atribuye haber intercedido ante la Fiscalía de la Nación a fin de que permanezca en su puesto de coordinador. Asimismo, habría apoyado al fiscal José Domingo Pérez en uno de los casos a su cargo, ejerciendo presión mediática a fin de que el Poder Judicial emita una orden de impedimento de salida del país respecto al señor Alan García Pérez. Es por esta razón, señor magistrado, que se aperturan las diligencias preliminares. No fue con el fin de criminalizar la labor periodística del demandante, y es en mérito a los actos de investigación que se va a determinar si a futuro se debe o no formalizar la investigación y continuar con la secuela del proceso penal. Además, señor juez, no debemos olvidar que los actos de investigación que realizan los fiscales no buscan formar convicción de una futura condena. Tampoco los fiscales son los llamados a emitir una sentencia, sino que se busca establecer convicción de la presunta comisión del delito o no. Ahora, en el caso concreto, una de esas diligencias fue requerir al accionante y a los demás coinvestigados a fin de que proporcionen al despacho fiscal los números telefónicos que fueron de su titularidad, así como los números que fueron utilizados para sus comunicaciones habituales durante determinado periodo de tiempo, que es desde el año 2016 a 2021. Pero ello no es una violación a los derechos a la libertad de información y expresión ni al secreto profesional, ya que el requerimiento no restringe de alguna manera el hecho de que pueda transmitirse libremente las ideas, pensamientos, ni tampoco buscar, recibir o difundir información de manera veraz. Tampoco se le ha coaccionado al demandante a fin de que revele sus fuentes de información. Sumado a esto, no se ha precisado de qué manera se afecta el principio de lucha contra la corrupción, la democracia, la publicidad. Por el contrario, al realizar una investigación objetiva se garantiza la lucha contra la corrupción, porque el pronunciamiento que se va a emitir va a estar sostenido en elementos periféricos, respetando la legalidad y el debido proceso para todas las partes procesales. En este sentido, consideramos que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos de forma directa a los derechos que se pretende proteger a través de esta garantía constitucional. Asimismo, señor magistrado, la disposición número 4, que es la de apertura de diligencias preliminares y se viene cuestionando si se encuentra debidamente motivada, usted va a poder verificar de la misma que se ha expresado los fundamentos fácticos y jurídicos por los cuales se ha emitido el pronunciamiento, también se ha realizado la tipificación de los hechos, se ha dispuesto actos de investigación que guardan relación con los hechos investigados.
También se ha justificado la razón por la cual se ha declarado compleja la investigación. Sumado a esto, actualmente la investigación se encuentra en fase preliminar. Entonces, si el demandante considera que a futuro se va a requerir el levantamiento de secreto de las comunicaciones, y digo a futuro porque a la fecha no existe requerimiento alguno, puede hacer valer su derecho recurriendo a la vía procedimental adecuada a través de una tutela de derechos, ¿no? Que es el mecanismo que le asiste en la vía ordinaria. A través de este mecanismo, el juez de garantías va a analizar y a resolver su pretensión y, de ser el caso, va a disponer la medida correctiva y protectora que corresponda. Esto conforme a lo que está establecido en el numeral 4 del artículo 71 del Código Procesal Penal. No se puede pretender, señor magistrado, que el juez constitucional asuma una competencia que no le corresponde. El proceso de amparo tiene carácter residual extraordinario. No es una instancia adicional de la vía ordinaria que resuelva cuestiones de fondos u objeciones procesales, porque de ser así se estaría desnaturalizando el proceso de amparo. Más aún si no se ha demostrado la necesidad de tutela urgente. Incluso, señor magistrado, los coinvestigados en el proceso penal, que son los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela, han solicitado la tutela de derechos en la vía penal, y ese incidente se viene ventilando en el expediente 24-2024, específicamente en los incidentes 1 y 2, que es el mismo procedimiento que debió seguir el demandante. Incluso, si en la vía ordinaria se declara infundada su solicitud, puede interponer los mecanismos impugnatorios que corresponde hasta obtener una decisión firme. Entonces, debe agotar la vía previa antes de acudir al proceso de amparo, que, como lo he mencionado, tiene carácter residual. Incluso, señor juez, y para culminar, si se llegara a requerir, en un supuesto, el levantamiento de secreto de las comunicaciones, ello es una facultad postulatoria del Ministerio Público que va a estar sujeta al control judicial, y para que conceda la misma, el juez de garantías tiene que realizar un filtro de los supuestos constitucionales y legales que se requiere. Entonces, una vez más, se corrobora que no existe necesidad de tutela urgente y no se puede acudir a un proceso de amparo a fin de que se pueda hacer valer las discrepancias que tienen las partes, o en este caso la parte demandante, con las decisiones del Ministerio Público. A través de un proceso de amparo no se puede permitir que se limite la facultad indagadora y averiguadora del Ministerio Público, pues esto sería inconstitucional. Entonces, teniendo en cuenta los argumentos que he señalado, reitero mi solicitud de que se declare improcedente o, en su defecto, infundada la demanda interpuesta. Gracias. Perfecto, doctora. El codemandado, doctor Chinchay, va a hacer uso de la palabra. Así es, señor. Perfecto, doctor. Igual termino 5 minutos. Adelante. Perfecto. Bueno, primero quería reforzar lo que ha dicho la señora abogada de la Procuraduría, porque el artículo 7, inciso 2, dice que es improcedente una acción de amparo si es que existe una vía procedimental específica igualmente satisfactoria. Esta vía igualmente satisfactoria, en este caso, no solo es igualmente satisfactoria, es de una manera mucho mejor satisfactoria, no solo por el mandato de ley 71, inciso 4 del Código Procesal Penal, que dice que cuando el imputado considere que sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, acude a la vía de tutela, ¿no es cierto?, para pedir las medidas de corrección o de protección, como ha dicho la señora abogada de la Procuraduría, y dice que la solicitud del imputado se resolverá inmediatamente. Entonces se entiende perfectamente que la tutela es una vía urgente de protección de los derechos del procesado, si es que se violan tales derechos o el procesado cree que se están violando tales derechos. ¿Y por qué digo que de una manera no igual, sino mejor es satisfactoria? Porque, como ha referido la señora abogada de la Procuraduría, el 24 de abril, 2 coinvestigados, el señor José Domingo Pérez y el señor Rafael Ernesto Velabarba, presentaron tutelas. La audiencia se ha realizado el 14 de junio y comparemos entonces las fechas de interposición de esta demanda y la fecha presente de esta audiencia. O sea, el señor Gorriti ya hubiera visto, atendido su pedido en una tutela muchísimo antes que la fecha de esta audiencia. Pero no es solamente esto, sino que hay un pronunciamiento del TC
es la acción de habeas corpus 02054-2017, ICA. Esta resolución dice en sus considerandos del 3 al 7 que han procedido mal los jueces constitucionales del Poder Judicial al rechazar ello sobre la base de que se dijo que debía acudirse a la vía previa, la tutela, en un habeas corpus, cuando el artículo 7 dice expresamente que no es así, cuando es habeas corpus no se procede. Y por lo tanto dice, contrario sensu, que en los otros procesos constitucionales la tutela es la vía previa. Entonces, por esta razón, el tema es absolutamente improcedente, no necesita ser esto invocado por ninguna parte procesal, es orden público procesal y es de imperiosa administración y aplicación en este caso. Sobre el tema de que se ha imputado apoyo mediático, esto sin duda es una caricaturización del argumento. El apoyo mediático se ha puesto como uno de los elementos de la sindicación. Entonces, tomar eso como si fuera toda la sindicación, es la falacia hombre de trapo, ¿no? O sea, no contestar lo que dice la otra persona, es ridiculizar lo que dice la otra persona y claro, obviamente se lanzan una serie de expresiones que incluso pueden lindar hasta con la falta de respeto. A propósito de ello, hay un artículo hecho por el señor demandante el lunes 8 de abril, lo publicó en IDL Reportero, se llama Fuentes, Periodismo y Libertad. Y en esta nota periodística, en este comentario que revela que evidentemente no hay ninguna afectación a la libertad de prensa, el señor Gorriti se expresa como él lo estime por conveniente, como debe corresponder, sin duda alguna. Dice que he pedido un tema de su número telefónico, dice que ha dado su número telefónico, que dice que por otra parte hay más de un funcionario público que lo conoce, y luego de esto hace una especulación. Dice, si es que el fiscal Chinchay se atreviera a dar un paso más, eso se llama especular. Eso ya no constituye un peligro inminente y cierto. Es lo que el señor Gorriti se imagina que yo voy a hacer. Y la comparación que hace con el ya destituido fiscal supremo Rodríguez Montesa también es una especulación. Él se imagina que yo voy a hacer ese siguiente paso. En realidad, el levantamiento del secreto de las comunicaciones está dado en otro plano. Ese otro plano es simplemente constatar si reuniones que ha dicho el señor Jaime Villanueva se han producido o no. El tema del apoyo mediático solamente está como una parte de la sindicación. Sin duda alguna, colocar un coordinador, hacer que se coloque un coordinador, un fiscal superior coordinador, hacer que se le asigne a un fiscal un bono que no le corresponde, dar directivas, instrucciones a fiscales sobre cómo deben llevar una investigación, eso no es un regular ejercicio del periodismo. Estoy yo diciendo, como en la misma línea que ha sostenido la abogada de la Procuraduría, que el señor Gorriti ha hecho eso. Yo ya, digamos, adelanté mi posición y yo ya afirmo que el señor Gorriti ha hecho eso. No, hay una sindicación del señor Villanueva y esa sindicación dice que él ha hecho eso. Mi tarea como fiscal es investigar si eso es así o no, con objetividad. Si llega a formarse elementos de convicción de que el señor, no es que ha expresado sus simpatías por el señor Rafael Ernesto Vela Barra, por el señor Pérez, el señor José Domingo Pérez. No, no es expresar simpatías. Si ha hecho que ocupen puestos públicos, si es que ha hecho que reciban bonos que no les corresponden, si es que los ha utilizado para que sigan sus instrucciones, si eso fuese cierto, entonces ahí estamos hablando, una vez más, no de un ejercicio legítimo del periodismo, estaríamos hablando de otra cosa. Yo no estoy prejuzgando y preadelantando que eso sucedió. Termino señalando que hubo una señora que ejerció la Fiscalía de la Nación y esta señora participó en un programa político domingo en la noche. En ese programa salió un narcotraficante a decir,
al asesor presidencial de aquel momento. Yo lo he sobornado para que deje que mis avionetas partan con cocaína hacia Estados Unidos. Le preguntan a esta señora, que era fiscal de la Nación, si es que, ¿qué tiene que decir sobre esto? Y la señora dijo, no, por supuesto que esto no se puede atender, esto tiene que rechazarse de plano. ¿Cómo le vamos a creer a un miserable narcotraficante frente al principal y más importante funcionario del Perú que lucha contra el tráfico ilícito de drogas? Bueno, hago presente, por hacer eso, esa señora acabó presa, acabó condenada penalmente. Si llega una noticia criminis al Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que hacer una investigación. Es una obligación funcional. Lamento que el señor Gorriti haya tomado esto como una afrenta personal y lamento que sus especulaciones lo hagan imaginar que yo voy a actuar como Víctor Raúl Rodríguez Montesa o que yo voy a tratar de averiguar de alguna manera quiénes son sus informantes o sus fuentes. No sé de dónde ha sacado eso. Eso, quiero que quede claro, señor juez, fluye exclusivamente de la imaginación del señor Gorriti. Y jurisprudencia reiterada del TC ha dicho que para hablar de amenaza, la amenaza tiene que ser cierta e inminente. No puede basarse la amenaza en lo que yo me imagino que el demandado de un amparo, de repente, tal vez, quién sabe, a lo mejor va a querer hacer. Entonces, por estas consideraciones, primero que me auno al pedido de que se trate de infundada improcedente esta demanda, porque lo mandatorio del artículo 7, inciso 2 del Código Procesal Constitucional y lo mandatorio también del 71, inciso 4 del Código Procesal Penal, así lo establece. Hay una vía previa, no igualmente satisfactoria, sino de mejor manera satisfactoria que este amparo. Las fechas son evidentes en ese sentido y por esa razón debe declararse improcedente, pero en su defecto, si así no lo estimara su juzgado, en el supuesto negado, debe declararse infundada por las razones que yo he dicho. No hay tal vulneración, no hay Bien, ningún doctor. intento. El señor Gorriti se sigue expresando como Perfecto, conforme doctor. él estima por conveniente. Gracias. Perfecto. Derecho de réplica, doctor Rivera. Brevemente, por favor. Sí, señor magistrado, habíamos solicitado que el señor Gorriti haga uso de la palabra. Lo voy a hacer al final. Lo voy a conceder al final de la audiencia. Le Ok, pregunto correcto. a usted si va a hacer derecho a réplica, hacer uso de su Sí, réplica. Adelante. sí, Doctor. voy a hacer derecho a réplica de manera puntual, tanto en lo que ha señalado la señora procuradora y el fiscal Chinchay Castillo. Volvemos a mencionar acá que no estamos acá cuestionando la existencia de atribuciones del Ministerio Público respecto de abrir investigaciones y de hacer requerimientos ante el Poder Judicial. Me parece que si esa es la idea de la Procuraduría, me parece que no se está entendiendo cabalmente la dimensión del caso. Estamos planteando un caso en el que se le abre investigación a un periodista de investigación, ¿no es cierto?, por las publicaciones que ha realizado. Y por eso es que nuestro interés ha sido básicamente de dar sustento, tanto del derecho nacional como internacional, de cuáles son esos estándares cuando se abre una investigación de carácter penal contra un periodista por las publicaciones y las opiniones que ha emitido. Ese es, en primer lugar, nuestra primera réplica, ¿no es cierto? Segundo, consideramos de que sí se está acreditando una urgencia, justamente por este elemento de vinculación que hay del inicio de una investigación de carácter penal en el que se le imputa un delito de corrupción de funcionarios a una persona por las publicaciones. ¿Ok? Eso lo segundo. Lo tercero, respecto de lo que ha señalado el doctor Chinchay, ¿no es cierto? No creo que sean la especulación del señor Gorriti. Cuando nosotros hacemos referencia al apoyo mediático, es por algo que el propio fiscal Chinchay ha escrito en su resolución, en su disposición. No es una cosa inventada, no es una cosa que se nos está ocurriendo, se nos cruza por la cabeza. Él está señalando. Y a buena hora esta audiencia, señor magistrado, porque hubiésemos querido tener ese detalle de la supuesta imputación en sus disposiciones y no en este momento respecto de qué cosa es lo que se le está imputando al señor Gorriti. Por eso es que luego de la presentación del amparo nosotros solicitamos una precisión de cargos, ya que tanto se ha hablado respecto de los mecanismos procesales a nivel penal. Solicitamos una precisión de cargos porque en realidad resulta difícil de entender
cuál es el elemento fáctico que se le imputa a Gustavo Gorriti. ¿Y qué cosa es lo que nos respondió la Fiscalía el 7 de mayo? Es que el apoyo mediático debe entenderse que son las publicaciones del periodista. Por lo tanto, ¿en qué quedamos? ¿Cuáles son las publicaciones del periodista? Eso la Fiscalía no lo ha dicho, ¿no es cierto? Eso la Fiscalía simplemente no lo ha dicho. Y nuevamente quedamos en un ámbito absolutamente gaseoso de la imputación. Y creo que ese hecho determina de manera absolutamente consistente de que sí hay un elemento de relevancia constitucional en los hechos que nosotros estamos reclamando como hechos lesivos y que por lo tanto deben ser materia de un nivel de protección de carácter constitucional, ¿no? Además de que, señor magistrado, ¿no es cierto?, si encontramos de que una violación puede eventualmente convertirse en un hecho de carácter irreparable, obviamente me parece que no hay ninguna obligación de agotar ninguna vía previa. Nosotros entendemos de que los derechos que estamos señalando como derechos afectados, la libertad de información, la libertad de opinión, de prensa, son derechos de carácter constitucional y por lo tanto merecen un nivel de protección constitucional. Adicionalmente, y con eso voy acabando mi circunstancia de réplica, cuando el doctor Chinchay dice que Gorriti se va a imaginar lo que está haciendo, en realidad me parece que se está equivocando de cabo a rabo, porque justamente por alguna razón, ¿no es cierto? Por alguna razón, en la página 14 de la disposición que estamos cuestionando, dice que se requiere en su oportunidad al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Eso lo he puesto porque simplemente quiso poner algo para completar esa página. Lo puso porque hay una decisión de considerar eso como un acto urgente irrelevante en el curso de una investigación. Ese acto puede convertirse, y por eso consideramos que hay una amenaza, puede convertirse efectivamente en una amenaza grave contra la revelación de las fuentes. Por supuesto que sí, porque para eso solicitó el número de teléfono que nosotros lo proporcionamos, ¿no es cierto? Pero el siguiente paso va a ser obviamente el levantamiento del secreto de las comunicaciones, aunque el señor Chinchay diga que no, obviamente lo que se hace con un número de teléfono es autorizar todo el levantamiento y el conocimiento de todas las comunicaciones. ¿O es que hay algún programa que dice solamente me da las comunicaciones sostenidas con los que tienen también la condición de investigar? Obviamente el objetivo, y más allá de los gestos inadecuados del señor fiscal supremo, el objetivo es obviamente levantar el secreto de las comunicaciones para revelar las fuentes de información. Ese es el objetivo de una diligencia de esa naturaleza. No se podría entender de otra manera. ¿Ok? Bien. Consecuentemente, bien, doctor. sí, y consecuentemente consideramos que nos debemos ratificar en los términos de la petición que hemos formulado en el sentido que se declare fundado el proceso constitucional que hemos presentado. Perfecto. Gracias, Doctor. señor. Derecho, réplica, a la parte demandada, doctora Copelo, adelante. Señor magistrado, de manera precisa y concisa, respecto a la imputación que se realiza y que derivaría de publicaciones, creo que no se ha entendido el sentido de la disposición emitida. El inicio de la investigación no se ha dado por ese motivo, sino por sindicaciones realizadas por un testigo, ¿no? Por la referencia que es un testigo que dio a conocer hechos que merecían y que merecen ser investigados. Segundo punto, el hecho de que el señor Gorriti esté siendo investigado actualmente no quiere decir que necesariamente va a ser condenado a futuro. Incluso la investigación podría archivarse. Eso no es algo definitivo, no se ha definido por el momento, va a depender del resultado de los actos de investigación y los elementos de convicción o de juicio que se logren recabar. También debo precisar que se está cuestionando la imputación. En este estadio aún nos encontramos en fase de investigación preliminar. No se puede exigir aún una imputación precisa y concisa, porque estamos recién ante una sospecha inicial. Eso se va a determinar posteriormente con los elementos periféricos. Y por último, quiero recalcar que en caso de que se realice un requerimiento de levantamiento de secreto de las comunicaciones, como lo he referido, esto está sujeto a un control judicial por parte del juez de garantías, quien va a evaluar y va a realizar el filtro, va a verificar si se cumplen con los requisitos legales y constitucionales y va a ser quien finalmente va a decidir si se debe realizar ese levantamiento de secreto. Lo que hace el Ministerio Público es una actividad postulatoria y requiriente. Entonces, recalcamos
de que no existe vulneración alguna a los derechos que alega la parte demandante. Gracias. Perfecto, doctor. Doctor Chinchay, un poquito. Sí, bueno, primero, Brevemente, felizmente, por favor, veo doctor. que el doctor Rivera no ha podido refutar, sí, brevemente. Primero, que el doctor Rivera no ha podido refutar esto de colocar un fiscal, hacerle que se le dé un bono, dirigirlo y darle instrucciones, que repito, no, yo no estoy afirmando, no estoy en estos momentos en condiciones de afirmar que eso ha sucedido. Estoy investigando para ver si eso ha sucedido, no las publicaciones. O sea, ya. En segundo lugar, sí hay que informarle al doctor Rivera, y lo he dicho en esta audiencia, un poquito más de atención. Geolocalización, eso, por si acaso, doctor Rivera, requiere el levantamiento del secreto de las comunicaciones. O sea, ¿ha habido algún momento una reunión en la casa del señor Gorriti, donde estuvieron presentes Rafael Vela, José Domingo Pérez y el señor Villanueva? ¿Ha habido esa reunión? Ya, eso necesita el levantamiento del secreto de las comunicaciones, le informo, doctor Rivera. No es con quién se ha comunicado el señor Gorriti, quién llama al señor Gorriti, quién le manda mensajes al señor Gorriti. No es eso. Hay que prestar un poquito más de atención. Y le cuento también, el maestro César Landa ha escrito un libro colectivo al promulgarse el Código Procesal Penal, y él ahí habla de la constitucionalización del proceso penal peruano en el Código Procesal Penal. 71, inciso 4, como lo dicen varios juristas, significa que el juez de la investigación preparatoria se vuelve un juez de garantías constitucionales dentro del proceso penal. Y esa es la intención. Así que si el señor Gorriti considera que sus derechos constitucionales están siendo violados, la vía es la tutela, por mandato del artículo 7, inciso 2 del Código Procesal Penal. Gracias. Bien, perfecto, doctor. Bien, antes de concluir con la audiencia, se va a conceder el uso de la palabra al ciudadano Gorriti, a efectos de que informe sobre los hechos. 2 minutos, por favor. Adelante. Bueno, yo pensé que eran 5. Quiero decir que un tema de vital importancia para la libertad de prensa y la democracia, con repercusión y resonancia internacionales, difícilmente puede resumirse en pensar 5 minutos, pero voy a hacer el esfuerzo para mencionar sus aspectos centrales en este lapso. Los aspectos que yo creo que son necesarios para un entendimiento global del tema. El asunto central es el periodismo de investigación y sus consecuencias en 2 casos relacionados. Uno de ellos, de dimensión internacional, el caso Lavallato, y el concomitante del caso llamado Cuyos Blancos o Lavajuez. Y de los reporteros, la publicación que fundé y dirijo, empezó con la investigación del caso Lavallato en 2011 y lo desarrolló a fondo, organizando una red latinoamericana mucho tiempo antes de que la Fiscalía iniciara investigaciones sobre el tema. Exploramos, contactamos, entrevistamos a decenas, muchas decenas de fuentes humanas y documentales, de fiscalías, judicaturas, policías, implicados, abogados y muchas más, en Brasil, Perú y varias otras naciones. Fue una investigación trascendental, cuyos logros fueron galardonados, entre varios otros, por el más importante Premio Mundial al Periodismo de Investigación en septiembre del 2019 en Hamburgo, Alemania. Lo diré en inglés, el Global Shining Light Award del Global Investigative Journalist Network, la red de periodismo de investigación global. Aquí en el Perú, que de paso es el premio más importante de periodismo de investigación que sea en el mundo, aquí en el Perú hubo desde temprano, hay que decirlo, ataques, desinformaciones, amenazas e intentos por obtener nuestra información y nuestras fuentes desde 2018. El fiscal Chinchay sí se ha recordado del bueno. Luego se desataron ataques de calumnia y desinformación que durante el último año alcanzaron niveles sin precedentes de campañas de ataques, insultos, oleadas desinformadoras, acosos callejeros, amenazas de todo tipo. Al final, debo decir, estas tuvieron una judicialización a través de la investigación hostil emprendida por el fiscal Chinchay. Y esto no es una reacción mía. Esto ha provocado desde el comienzo una sólida reacción internacional. Gente especializada en libertad de prensa a nivel internacional, como el Global Freedom of Expression de la Universidad de Columbia, dijo:
La apertura de investigación penal contra el periodista Gustavo Gorriti es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal y como ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y además, ha dicho, esa decisión va en contravía de otros casos de derecho internacional aplicable. El National Press Club, el Club Nacional de Prensa de Estados Unidos, dijo recientemente de que este es un intento descarado, estoy traduciendo del inglés, de amordazar una de las mejores expresiones del periodismo de investigación latinoamericano y por extensión a cualquier periodista que se atreva a hablarle, decirle la verdad al poder en América Latina. Las tácticas que se emplean contra Gorriti parecen sacadas de una página de la guía de los dictadores, tan bien descritas por la Premio Nobel de la Paz, María Ressa, en su memoria, Cómo enfrentar a un dictador. El Comité para la Protección de Periodistas, el Comité Mundial para la Protección de Periodistas, dijo que las autoridades peruanas deben cesar de intentar forzar a Gustavo Gorriti a revelar sus fuentes y dejar de lado esta investigación, respetar el derecho de un periodista para las comunicaciones secretas. Los periodistas deben tener la libertad de reportar sobre asuntos de interés público sin acoso judicial ni represalias por su trabajo. Reporteros Sin Fronteras, Reporteros Sans Frontières, dijo que Reporteros Sin Fronteras pide a la Fiscalía de la Nación Peruana que abandone inmediatamente la investigación contra Gustavo Gorriti. El levantamiento de secretos en sus comunicaciones telefónicas constituye una vulneración de la protección de las fuentes de los periodistas. Esta investigación tiene como objetivo disuadir a los periodistas de que investiguen la corrupción que salpica a la élite política, so pena de verse en el banquillo de los acusados. El IPIS, Instituto de Prensa y Sociedad de Perú, dijo que el IPIS rechaza esta decisión que amenaza el derecho constitucional a la protección de la fuente de información que tiene la prensa porque se hace suponiendo un delito inexistente. La información sobre investigaciones y procesos penales que involucran a políticos, funcionarios o funcionarios es de especial interés público. Luego, Zuliana Lainez, de la Asociación Nacional de Prensa, indicó que en los 20 años que la ANP lleva monitoreando la libertad de prensa en Perú, le permiten constatar que lo que está pasando ahora con Gorriti y de los reporteros es, comillas, un ataque sin precedentes. No es solo la última decisión de la Fiscalía, es toda una campaña de acoso y estigmatización que vienen sufriendo desde hace años, dijo Lainez. Según sus registros en los últimos 5 años, no ha habido un informe anual de la ANP en el que no hayan aparecido casos de ataques o agresiones contra el de los reporteros de Gorriti. Bien, señor Gorriti, para que señor concluya, juez, permítame terminar. Para que concluya. Sí, sí, adelante. este es el trasfondo de un caso de inmensa relevancia para la libertad de prensa, el periodismo libre en el Perú y fuera de él. Por eso, señor juez, su decisión tendrá una gran trascendencia. Gracias. Perfecto. Bien. Habiendo este despacho oído tanto los fundamentos fácticos y jurídicos esgrimidos por los abogados presentes en esta audiencia, así como también se ha escuchado al ciudadano demandante, Gorriti, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del Código Procesal Constitucional, se deja los autos en despacho para emitir la sentencia correspondiente dentro del plazo de ley y atendiendo a su vez a la carga procesal que maneja la judicatura. Con lo cual se da por culminada esta presente audiencia. Tengan ustedes muy buenos días. Buenos días, señor juez. Buenos días. Buen día, doctor. Buen día a todos, permiso.